En mis charlas con personas que tienen algún tipo de curiosidad existencial, lo que siempre promuevo es el reencuentro entre nuestras dos naturalezas, el humano y el ser, el cuerpo y el espíritu, ya que en esta desconexión es que radica nuestro problema más grave, ¿sabes? En lo desarmonizada que está la criatura humana en sí misma. Hace siglos que empezamos a funcionar solo desde nuestro lado humano, te diría yo, y el ser ha quedado por allá, se ha ido quedando relegado en uno de esos rincones de nosotros mismos que nunca frecuentamos. Y no interpretes que si menciono al ser o al espíritu estoy hablando de religión, de ninguna manera. Yo solo estoy hablando de una cuestión, te diría que estructural, de nuestra estructura, de lo que estamos hechos. Y justamente de esta estructura es que emana el comportamiento humano, pero siempre respondiendo a las necesidades del ego, que es el único responsable de toda esta chatarra que nos ha hecho perder de vista lo que verdaderamente somos. El exceso de información colabora para que la gente crea que por andar persiguiendo extraterrestres y platos voladores ya es suficiente y que con eso, bueno, ya están cumpliendo con su razón de existir. Y cuidado, que yo no digo que no existan esas entidades inteligentes en algún otro lugar del espacio, de ninguna manera, pero ese no es el tema. Aquí el problema radica en que mucha gente utiliza toda esa distracción externa solo para huir de sí mismos. Ese es el problema más grave que aqueja a la criatura humana, la enajenación. Esto no me voy a cansar de repetirlo. La gente huye de la posibilidad de reunir sus dos naturalezas conscientemente, porque para llegar hasta allí, para poder lograrlo, hay que pasar por lugares que han sido sembrados por nosotros mismos, ¿sabes? En el pasado, sembrados con miedo, con dolor, con sufrimiento, con impotencia y con todas esas cosas extrañas y todas nuestras miserias humanas. Y de ahí que ahora para poder volver a la fuente, para volver a casa, nos veamos obligados a tener que atravesar nuestra propia historia personal. Y eso es lo que hace que no nos resulte nada fácil la reconexión entre el ser y el humano, ¿sabes? Y de ahí que cuando más podamos distraernos con lo que pasa por fuera, mejor podremos justificar ante nosotros mismos el no invertir tiempo alguno para observarnos por dentro. Todo ese camino que nosotros hemos sembrado a lo largo de nuestra vida con mitos, creencias, tradiciones y supersticiones es lo que ahora nos hace huir de nosotros mismos y seguir funcionando así, a lo bestia, desde la parte más superficial, más frágil y más torpe de nosotros, nuestro lado humano. Nos hemos alejado demasiado de la fuente y nos hemos convertido en algo así como una entidad mágica que ha perdido su magia, en una entidad grandiosa que se ha olvidado de su grandeza, viviendo solo desde lo físico y pasando un trabajo espantoso para lograr todo aquello que nos hace falta, luchando y diciendo que la vida es muy dura. Y claro, ¿cómo no va a ser dura si en vez de caminar de su mano la estamos enfrentando y la estamos desafiando permanentemente desde nuestra humanidad, que es nuestro lado más frágil? Como si esa batalla no estuviese perdida desde antes de comenzar. Mi propuesta, desde aquí, desde mi ganzúa, es, primero, vamos a ordenarnos aquí, en nosotros mismos. Vamos a dejar de sentirnos tan atraídos por el más allá y, bueno, pongamos un poco más de atención en el más acá. Estamos todo el tiempo pensando en el más allá y, sobre todo, dejemos de buscarnos a nosotros mismos en lugares lejanos, idealizando a culturas que tienen más problemas que nosotros y que no están ni cerca de tocar el cielo con las manos. Y tú sabes perfectamente a lo que me refiero. Acá. Tenemos que volver acá. Así es que despierta, y date cuenta, porque como siempre te digo, y no son solo palabras, o te iluminas tú o no te ilumina nadie, nadie.